Hola amigos, es un gusto encontrarnos nuevamente. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo adorar a Dios? Algunos piensan que solo podemos alabar y adorar a Dios por medio de la música. Sin embargo, esta es una de las tantas inquietudes que hoy, junto al pastor Daniel Recuenco, conversaremos. Dios es el único que merece ser adorado, pero existen distintas formas de hacerlo. Y hoy, a la luz de la Biblia, seguimos con nuestra serie Adoración. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Ya no tengo más opción. Mi vida a ti pegada se quedó. Y aunque muchos me humillaron, solo tú has consolado mi aflicción, Señor, mi Señor. Tus palabras como lanzas a ellos son, y tu mirada va directo al corazón, y nadie puede arrojar esa piedra con la que me condenan. Oh, ¿qué pudo ser si no vinieras, si no creyeras que yo tengo valor? ¿Qué pudo ser si me escogiste, me defendiste, aunque nada soy? Ya no existe el tiempo y la razón. Tu amor trasciende a otra dimensión. Pues aunque muchos me juzgaron, ya ni uno ha quedado ante ti, mi Dios, mi Señor. Tus palabras laten en mi corazón. No peques más, que nadie te condena hoy. Y yo no puedo entender lo que viste para darme tu perdón. ¿Qué pudo ser si no vinieras, si no creyeras que yo tengo valor? ¿Qué pudo ser si me escogiste, me defendiste, aunque nada soy? Aunque ciego estaba, oh Dios, yo vi con tus ojos hoy y pude entender tu perdón. Aunque no tengo más valor, te entrego mi vida, cada latido de mi corazón. ¿Qué pudo ser si no vinieras, si no creyeras que yo tengo valor? ¿Qué pudo ser si me escogiste, por mí moriste, aunque nada soy? ¿Qué pudo ser? Si no tengo valor, ¿qué pudo ser si me escogiste, por mí moriste, aunque nada soy? ¿Qué pudo ser si me escogiste, por mí moriste?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión el título del tema es adoración, es conversar con Dios. Y antes de empezar nuestro tema vamos a orar, ¿te parece? Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad linda que tú nos das de reunirnos en este lugar para estudiar tu palabra. Bendice a nuestros amigos que están allí detrás de esta pantalla. Cualquier necesidad que estén pasando en este momento pueda ser suplida con tu presencia y tu compañía. Gracias, Señor, porque responde siempre nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia que Félix de Nola, un cristiano de hace muchos siglos atrás, iba huyendo de sus enemigos cuando de repente encontró una cueva. Y en esa cueva no vio mejor idea que meterse y esconderse. Y cuando lo hizo, dice la historia que dentro de ella estaba temblando de miedo porque sus enemigos ya se acercaban para matarlo. Él empezó a clamar a Dios y a orar y dijo: Señor, por favor, dame una muralla y que haya una muralla aquí en la entrada para que mis enemigos no me vean. Señor, dame una muralla. Cuando terminó de orar, cuenta la historia que Félix de Nola observó una pequeña araña que empezó a tejer una tela cada vez más grande y más grande. Entonces se dio cuenta Félix de Nola que la tela dividía la cueva del exterior y volvió a orar a Dios y le dijo: Señor, yo no te pedí una araña, te pedí una muralla. Sin embargo, cuando terminó de orar, la historia dice que la tela araña ya estaba completamente cubriendo la entrada de la cueva. Y cuando llegaron los enemigos, pasaron, vieron la cueva y siguieron de largo. La historia dice que Félix de Nola volvió a orar por tercera vez y le dijo a Dios: Señor, perdóname, yo te pedí una muralla, pero una muralla sin Dios es una telaraña, pero una telaraña con Dios es una muralla. Mira qué interesante. Queremos hablar un poquito de la esencia de la experiencia del diálogo entre un cristiano y Dios. Y cuando hablamos de un diálogo, estamos hablando de dos personas que conversan, ¿verdad? Cuando tú oras, la esencia de tu comunión con Dios en la oración es que tú hablas con Él. ¿Y cómo Dios habla contigo? Muy simple, a través de su palabra. Cuando tú oras, tú hablas a Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios habla contigo. Aquí entonces se cierra el círculo de la comunicación. Conversación, hablar con Dios es orar. Elena de White dice que hablar con Dios es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué significa abrirle a Dios nuestro corazón como a un amigo? Cuando tú conversas con un amigo o un familiar o un ser querido que tú amas realmente profundamente y le tienes absoluta confianza, te das cuenta de que no tienes ningún reparo en contarle intimidades, en contarle cosas muy personales. Por eso lo catalogas amigo, amiga. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando en el matrimonio existe una muy buena comunicación, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad en abrir nuestro corazón hacia nuestra esposa o nuestro esposo y poder tener una íntima relación a través de la conversación. Cuando tú oras, ¿cómo oras? Cuando tú oras, ¿cómo oras y por qué oras? Y me gustaría poder analizar contigo algunos textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿hay alguien quien escuche tus oraciones? Cuando tú cierras tus ojos y hablas con Dios, ¿realmente crees que Él te escucha? El Salmo capítulo 65, versículo 2 dice: Dios es oidor de toda oración. Aún a ti vendrá gente de toda carne. Hay quienes dicen que las oraciones no pasan del techo. Yo no creo eso. Yo creo que cuando uno habla con Dios, Dios escucha todas nuestras oraciones, inclusive hasta las que están mal hechas o mal formuladas. Estas oraciones tienen que ver, o la conversación con Dios, la oración con Dios, tiene que ver con nuestra sinceridad y nuestra confianza que tenemos con Él. Yo voy a hablar con Dios, todo lo que hay en mi corazón, en la medida en que yo confíe en Él. ¿Y cómo confío en Él? ¿Qué es confianza?
La Biblia dice que la confianza es traducida con la palabra fe. Fe es confiar, confiar es fe. Y la fe es por el oír, dice el apóstol Pablo, y el oír por la palabra de Dios. Si yo quiero confiar en Dios y quiero aprender más de depositar mis cargas y mis necesidades en sus manos, yo tengo que aprender a conocerlo más. Y la confianza en Dios se alimenta del estudio de la Biblia. Pero eso lo veremos en otro momento. Ahora estamos hablando de cómo poder hablar con Dios. Otro pasaje de la Escritura se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos están hacia su ruego, pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. Estas palabras demuestran que Dios sí escucha las oraciones, pero sobre todo de las personas que confían en Él y le aman. ¿Te has puesto a pensar que cuando tú oras hay en ese momento miles y millones de personas que también están orando, hablando con Dios en ese instante? Alguien alguna vez se preguntó, ¿y es posible que Dios pueda oír todas las oraciones al mismo tiempo? Bueno, déjame decirte que la tecnología celestial es superior a cualquier tecnología que conozcamos. Y Dios tiene un atributo o una virtud que no tenemos nosotros los seres humanos. Y esa virtud, ese atributo, es la omnipresencia. La omnipresencia es la capacidad que Dios tiene de poder estar simultáneamente en todo lugar. No me permitas o no me pidas que te lo explique porque no te lo puedo explicar. Es simplemente un atributo divino que no tiene explicación. Es un milagro, un acto extraordinario de la providencia. En este momento, en este lugar donde me encuentro, en este rincón del mundo, yo puedo orar y pedirle a Dios que esté conmigo porque voy a enfrentar quizá una operación, tengo miedo, voy a entrar a un quirófano, voy a tener que tomar una decisión económica, soy un joven que quiero casarme y no sé con cuál persona o si es esa persona la correcta y le pido un consejo a Dios. En ese momento, cuando Dios escucha tu oración, paralelamente está escuchando la oración de miles y millones de personas en todo el mundo. Vuelvo a repetir, este atributo es un atributo único que Dios tiene que se llama omnipresencia. Pero también Dios tiene otro atributo que se llama la omnisciencia, la capacidad sabia y extraordinaria de su inteligencia eterna de poder entender y comprender cualquier cosa que tú puedas pedirle o cualquier cosa que tú quieras pedirle explicación. La omnisciencia de Dios es la capacidad también de que su santa sabiduría guíe tu vida por donde quiera que tú vayas en la medida en que tú seas fiel a sus mandamientos. Ahora, ¿cómo oramos? Hay un pasaje de la Escritura que me gustaría compartir contigo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 5. Aquí Jesús enseña a orar y mira lo que dice. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, tú cuando hables con Dios, entra en tu cuarto, en tu habitación, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 1, cuando tú ores, sé genuino, sé auténtico, no seas hipócrita. Los fariseos amaban demostrar y mostrar una vida religiosa que no necesariamente representaba su esencia. Esto se llama hipocresía, algo que muestras pero que realmente no es lo que tú eres. Y los fariseos amaban esto, la demostración de una santidad que no tenían. Trataban de demostrar algo que ellos no vivían. Jesús dice que cuando oremos seamos sinceros y genuinos con Dios. ¿Tú eres padre? ¿Eres madre? Yo soy padre, tengo 2 hijos. Y déjame decirte que cuando converso con ellos, especialmente con el más grande que ya tiene 18 años, yo le digo a él que soy el hombre en esta tierra con el que puede contar para siempre y por siempre. Y que no va a haber otra persona en esta tierra que lo ame más que yo, excepto Dios. Cuando conversamos y hablamos con mi hijo, yo le digo siempre, abre tu corazón. Nunca vas a encontrar en mi boca ni condenación ni censura. Tratarás siempre de ver en mí un padre y un amigo permanentemente. Y yo le pido a Dios lo mismo. Le pido a Dios que me ayude a ser un padre comprensivo y amoroso. Pero déjame decirte algo. Cuando mi hijo abre su corazón,
Él está abriendo lo que Él es, su esencia. Él no está tratando de simular o imitar algo. Y si Él llegara a hacerlo, yo como padre, que lo conozco desde el día que nació, puedo saber perfectamente en qué momento Él está simulando o mintiendo. Si esa capacidad tenemos los padres terrenales, imagínate Dios. Cuando tú hablas con Dios, tú tienes que ser sincero, genuino, auténtico. No tengas miedo. No tengas miedo de contarle tus penas, de contarle tus problemas, de contarle tus pecados, tus vicios privados, aquellos hábitos que están corroyendo tu vida espiritual. De repente estás pasando por un problema serio, alguna dificultad que ni siquiera lo tratas de expresar porque hasta vergüenza te da hablarlo. Las redes sociales encuentro que son una gran bendición si se usan bien. Hace un tiempo atrás, a través de las cuentas de Facebook que yo mantengo, un joven me escribió y me dice: pastor, estoy metido en el vicio de la pornografía y yo no sé cómo salir de esto. Empecé hace muchos años y ahora esto es un vicio realmente y está destruyendo mi vida. Pastor, dígame, ¿puedo ser salvo? ¿Dios me puede perdonar? Déjame decirte algo. Si eres un joven o una señorita que estás pasando por esa experiencia, no importa cuán bajo hayas caído, recuerda que el Señor Jesucristo te ama. Él tiene un plan extraordinario para tu vida. Si no fuera así, si tú no valieras tanto, no tendría razón de ser su sangre en la cruz. Pero Él murió en la cruz para darte un valor que tienes y rescatarte y darte el lugar que corresponde darte como hijo de Dios. Es posible que hayas caído en este hábito destructivo de la pornografía, en este vicio, o cualquier otro pecado, por más oculto o oscuro que sea. Recuerda que si abres tu corazón a Dios como a un amigo, Él va a entender y comprender tu problema. Y si le pides ayuda y solución a tus dificultades, Él está presto para ayudarte también. Eso es orar, abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Las oraciones deben de nacer del corazón y deben de ser sinceras. Número 1. Número 2, el texto dice: cuando ores, entra en tu cuarto, en tu habitación, en tu pieza y habla con tu Padre que está en secreto. Nosotros los seres humanos no podemos perdonar pecados, no tenemos esa capacidad ni esa virtud. Solo Dios. Por lo tanto, hay cosas que solamente están reservadas entre tú y Dios. Y esa distancia entre tú y Dios es la distancia que hay entre tus rodillas y el piso. Muchos consideran que Dios está lejano de sus vidas, pero no. Basta solamente entrar en tu habitación, arrodillarte al lado de tu cama y pedir que el Señor Jesús esté a tu lado y ten por seguro y créelo, el Señor estará contigo. Él dice también que si están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. Y esa es una promesa maravillosa de Jesús en nuestra vida. Ahora, cuando Jesús dice: entra en tu cuarto, en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, está hablando de la oración privada y personal, que es esta característica también que tiene la oración privada, la oración que nosotros hacemos en nuestra vida íntima con Dios. Podemos ir a una iglesia, podemos ir a un lugar para orar públicamente, pero quizá la oración más importante para mi vida personal es la oración que yo hago en privado con Dios. Ese tiempo que paso a solas con Dios. ¿Dónde puedo orar? ¿Será que necesito una parroquia, una iglesia, una sinagoga, un templo? El Señor, en su capacidad de omnipresencia, puede estar en cualquier lugar donde lo invoquemos. Es importante ir a una iglesia y congregarnos con otros que le amen a Jesús. Pero ante cualquier necesidad o eventualidad, el Señor Jesucristo puede asistirte donde quiera que tú estés. Si estás de repente en un autobús, estás viajando en un avión, estás en la consulta de un médico esperando de repente un diagnóstico, Jesús puede estar a tu lado y puede ser una realidad en tu vida donde quiera que estés. Esto es parte de la esencia de la vida cristiana. Algunos han traducido la oración como la respiración del alma humana. Hablar con Dios es como respirar. Pero quiero añadir algo más. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, clamen a Él mientras Él está cercano. Déjame decirte que en este momento tú puedes doblar tus rodillas y hablar con Dios y tener la certeza que Jesús va a interceder por ti ante el Padre Celestial. Él se encuentra en el santuario
Hay un santuario en el cielo donde el Señor Jesucristo, dice la epístola de Hebreos, está intercediendo por nosotros cual sumo sacerdote. Pero según el texto que acabo de leer, ese lugar y ese espacio muy pronto se cerrará. Por eso el llamado de Dios es: busca a Dios mientras Él está cercano. Búscalo y clámalo mientras Él está disponible. ¿Será que pronto el Señor cerrará ese lugar, ese espacio de intercesión, y habrá terminado todo? La Biblia dice que sí. La gracia muy pronto terminará. Esa dispensación de perdón que Dios está dando a la humanidad, llamada gracia, muy pronto va a acabar. Y cuando eso ocurra, la Biblia dice que el Señor Jesús levantará sus manos y entonces pronunciará: consumado es. No habrá más oportunidad de poder llegar donde Jesús y pedir su intercesión. No habrá más opción de perdón. No habrá más oportunidad de gracia. El tiempo se habrá terminado y entonces entraremos en la fase final, cuando Cristo Jesús volverá a esta tierra. ¿Estás preparado para la venida de Jesús? ¿Estás listo cuando Cristo regrese a este mundo? ¿Sientes que tu comunión con Dios o tu comunicación con Dios está rota? ¿Sientes que conversas poco con Dios? ¿Platicas poco con Él? ¿No crees que sería ya un buen momento de empezar a desarrollar este hábito? Ahora mira, no es un asunto de que yo hoy me propongo hablar con Dios y me tabulo un tiempo y digo, si no oro 10 o 15 minutos, entonces no me sirve. No es necesario una cantidad larga de tiempo. No es necesario tampoco que te programes de una manera mecánica. La oración es la forma espontánea y natural en que nosotros hablamos con Dios. ¿Te gustaría que oremos juntos? Allí donde estás, si aún no has aprendido a orar, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, porque en este momento puedo hablar contigo. Bendice mi vida. Sana, Señor, mis heridas. Quiero ser diferente. Dame tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser una nueva criatura, a estudiar tu palabra y obedecerla, y a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pido todo esto en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que la puedes seguir haciendo el resto de tu vida y agregándole aquellas necesidades que tienes cada uno de tus días. Que Dios te bendiga ricamente y recuerda, Jesús está más cerca de lo que tú te imaginas. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.